En 1975, Steven Sasson tenía 25 años. Era ingeniero eléctrico en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Kodak, en los laboratorios de Rochester, en Nueva York. Su oficina, modesta y funcional, era un espacio pequeño, repleto de herramientas y de equipos electrónicos. Un cubículo iluminado seguramente por luz fluorescente, utilizada muy frecuentemente en las oficinas de aquella época, con paredes cubiertas de diagramas técnicos y notas escritas, a mano, por supuesto. En un ambiente rodeado de prototipos y componentes electrónicos. Steven Sasson combinaba su meticulosa formación en ingeniería con una visión más allá. Él iba a crear las bases para lo que sería uno de los inventos más revolucionarios de la historia de la imagen. Grabando. El siglo XXI es hoy. Episodio 1557. Kodak y su problema digital. El siglo XXI es hoy.com. Soy Félix Riaño y este es el tercer episodio en nuestra serie sobre Kodak. Hasta ahora, en esta historia, Kodak parecía moverse en terreno conocido. Química, película, color, laboratorios, un mundo que Kodak entendía y dominaba a la perfección. La empresa había sido fundada en 1888, pero si contamos a su compañía matriz, Eastman Dry Plate Company, la empresa fundada por George Eastman tenía 95 años cuando aquel joven de 25, Steven Sasson, cruzó por esa puerta. Este episodio no se trata de una gran caída ni de un error evidente. Más bien de algo más incómodo. Tecnologías que nacen, se prueban y se descartan. En este episodio vamos a entrar en un momento en que Kodak empieza a convivir con un futuro que no se parecía en nada a su pasado glorioso. Un futuro que cabía en un disquete. Un futuro que hoy vemos en una pantalla y que no esperó a que nadie estuviera listo. Este es el episodio donde la fotografía deja de ser solo química y empieza a convertirse en datos. Antes de continuar, una cosa rápida, sobre todo si llegas por primera vez. El siglo XXI es hoy es un podcast donde narramos la tecnología, la ciencia y el entretenimiento digital o la cultura digital. Lo hacemos con calma, con contexto, sin prisa. Aquí no corremos detrás de la noticia del día, que para noticias tenemos el flash diario, todos los días, corto y directo. Pero aquí, en el siglo XXI es hoy, intentamos entender cómo fue que llegamos hasta aquí y qué nos espera en el futuro. Este podcast está pensado para acompañarte cuando tengas tiempo. Mientras conduces, caminas, cuando cocinas, cuando quieras aprender algo con calma, en tus momentos, a tu ritmo. Además, estos episodios del siglo XXI es hoy no caducan ni dependen del día. Están ahí siempre para que los escuches cuando quieras y en el orden que quieras. Tú eliges. Este episodio, 1557, hace parte de una serie interna dedicada a la historia de Kodak. Si quieres oír todos los episodios de esta serie, los encuentras aquí mismo, en esta aplicación que estás utilizando para escuchar. Y solo tienes que suscribirte al canal para escucharlas como un documental largo, disponible para cuando quieras, donde quieras. Si quieres oírlo en menos tiempo, este podcast está pensado para que pueda escucharse a velocidad normal o más rápido. A 1.5x funciona muy bien sin perder matices. Incluso a 2x para quien le gusta escuchar rápido.
sobre la publicidad, para que quede claro, el siglo XXI es hoy. Es y seguirá siendo gratis para todo el mundo. Claro, si lo escuchas gratis, puede incluir mensajes publicitarios para poder sostener el proyecto, para poder seguir haciendo episodios. Pero si prefieres escucharlo sin publicidad, puedes hacerlo en Apple Podcast, con una suscripción de pago, o en el club de supporters de la app Spreaker. En las notas del episodio te dejo el enlace. El club de supporters, en el momento en que publicamos este episodio, cuesta $3 o 3 euros, dependiendo del país en el que estés. Si entras ahora, ese precio se queda para siempre. Todo el tiempo que estés, será el mismo precio. Pero al terminar este mes en el que publicamos, el precio para entrar va a subir a $4 o 4 euros para personas nuevas. Así que, si entras ahora, solo $3. Escuchas sin publicidad y de paso apoyas el podcast. De manera que puedes pagar y escucharlo sin anuncios, o puedes adelantar la publicidad en tu aplicación, o puedes escucharlo completo, gratis, con mensajes publicitarios. Sí, incluso dentro de Spotify hay mensajes publicitarios, porque es gratis. No necesitas pagar Spotify para poderlo escuchar en Spotify. De hecho, en ninguna aplicación. En todas lo puedes oír gratis. Y en todas lo puedes descargar gratis. Por si vas a hacer algún viaje y no vas a tener cobertura o datos, se puede descargar gratis. Eso sí, con publicidad. Dicho esto, seguimos. Porque en este punto de la historia, Kodak ya no vive solo en el laboratorio. Y el mundo empieza a cambiar más rápido de lo que parece. Si quieres, puedes llenar tu taza de café. Y comenzamos. Steven Sasson creció en Brooklyn, en Nueva York, en una familia de clase media. Su padre era estibador y su madre era secretaria. Desde niño le gustaba desarmar radios y televisores para entender cómo funcionaban. Estudió en el Brooklyn Technical High School, el colegio, el bachillerato, el instituto, y luego ingeniería eléctrica en Rensselaer Polytechnic Institute, donde obtuvo un título y después una maestría también. Durante esa maestría escribió un ensayo sobre cómo la luz afecta al silicio, y eso fue clave para su futura invención. En 1973, Sasson fue contratado como ingeniero eléctrico en el laboratorio de investigación de Kodak. Llegó allí a los 23 años y empezó a trabajar con físicos, químicos y matemáticos. Kodak era la empresa dominante en la fotografía y ofrecía un empleo de por vida. Así se veían las cosas en aquel momento. Y Steven Sasson era uno de los pocos ingenieros eléctricos allí. Se convirtió también en radioaficionado, ham radio operator. Montó una antena en el techo de su casa para transmitir en código Morse, aunque según cuentan eso podía interferir con la señal de televisión de sus vecinos. Además, Steven Sasson pasaba el tiempo desarmando televisores, radios y estéreos viejos que encontraba en la basura. La gente los tiraba y él, por diversión, los desarmaba. A los 12 o 13 años ya iba a la biblioteca a leer sobre electrónica y física del sonido. Le apasionaban esos temas. Era evidente que Steven Sasson no era un simple ingeniero eléctrico, era más un soñador con mente inquieta, con curiosidad por entender cómo funcionaban las cosas. Y ahora era un empleado de Kodak, la compañía que ostentaba un imperio fotográfico en la cúspide de su poder.
Tenía 25 años y si las cosas iban bien, estaría en esa compañía hasta jubilarse. Una vida estable, sin muchos cambios. Probablemente una tarde cualquiera le llegó la idea de repente, mientras veía cómo la luz se transformaba en una imagen en un rollo de película. ¿Y si en lugar de depender de procesos químicos, se pudiera captar esa imagen en forma de datos digitales? Bueno, él era ingeniero eléctrico, en forma de electricidad. Empezó a esbozar en una pizarra sus primeras fórmulas y sus diagramas. Se sentó a calcular cómo la intensidad de la luz podría ser convertida en una señal eléctrica y qué tipo de sensor permitiría hacer esa conversión de luz a electricidad de forma precisa. Se puso a trabajar con instrumentos de precisión de aquella época, osciloscopios para visualizar las señales, multímetros para medir las corrientes y voltajes y un arsenal de herramientas electrónicas para montar su primer prototipo. Los primeros intentos, rudimentarios, por supuesto. Un sensor CCD básico. CCD. Aquí, el dispositivo de carga acoplada. Había sido inventado en 1969 en Bell Labs por William Boyle y por George E. Smith. Ellos idearon un sensor capaz de convertir la luz en señales eléctricas de forma muy precisa. El terreno ya estaba abonado. Con el CCD, por primera vez se podía capturar una representación digital de la luz sin depender de los procesos químicos tradicionales. Ahora lo que faltaba era alguien adentro de Kodak que lo entendiera, que lo viera, que encontrara un uso para el CCD, que inicialmente no era algo diseñado para capturar imágenes. Inicialmente se creó para desarrollar una nueva forma de memoria digital. La idea era ingeniosa: trasladar cargas eléctricas de un elemento a otro en un chip integrado, y eso permitía almacenar y procesar datos de forma eficiente. Pero poco a poco los investigadores se dieron cuenta de que al exponer ese sensor a la luz, los fotones podían generar cargas eléctricas, y convirtieron el CCD en un dispositivo capaz de leer la intensidad de la luz. Ya, pero puede leer la intensidad de la luz, puede convertirlo en cargas eléctricas, ¿y ahora qué? Por aquellos años, la comunidad de ingeniería y de fotografía estaba atenta a las publicaciones y avances científicos. Y Steven Sasson, siempre curioso, se empapó de la nueva tecnología del CCD. Se enteró, leyó, e incluso algunos dicen que fue una asignación de su jefe en el trabajo, investigar sobre eso de los sensores CCD, una tecnología recién inventada. Bueno, no tan recién. Del 69 al 75 habían pasado ya algunos años. Pero al comprender cómo el CCD podía medir la intensidad de la luz y transformarla en datos digitales, a Steven Sasson se le ocurrió una idea audaz en ese momento. ¿Por qué seguir usando película fotográfica con todo su proceso laborioso y químico cuando se podía capturar la imagen también de forma digital? No química. Esta vez era digital, con electricidad. Y esa pregunta lo impulsó a explorar y a experimentar, convencido de que el CCD era la clave para dar un salto evolutivo en la fotografía. Y ya sabemos que tenía razón. Pero podemos entender ahora que la inspiración vino de la confluencia de dos mundos: la tradición del film fotográfico y la innovación de la electrónica de un ingeniero con acceso a nuevas tecnologías como el CCD. Para captar una imagen, para crear una cámara que no necesitara revelado químico. Esa era la investigación. Y cada prueba revelaba nuevos datos.
Se ajustaban los parámetros de exposición a la luz, se modificaba el circuito y se rediseñaba el layout de los componentes para optimizar la captura y la conversión de la luz en datos, en electrónica, con iteraciones exigentes, repetir y repetir, dibujar nuevos esquemas, revisar los cálculos, fallar, volver a fallar, pero en cada error había una lección para mejorar el mecanismo. Y poco a poco el prototipo empezó a responder. La imagen, aunque era de muy baja resolución, se almacenaba en un cassette magnético. ¿Recuerdas que Steve Sasson desarmaba y armaba radios? También radios de cassette magnético para almacenar lo que se iba capturando. La conversión de la luz en datos digitales era posible y la captura empezó a hacerse con un cassette de cinta magnética. Así, después de incontables pruebas y ajustes, Steven Sasson encontró un dispositivo que era primitivo comparado con lo que conocemos ahora. Se veía artesanal, un prototipo, pero tenía para la época una precisión admirable. Era la primera cámara capaz de capturar imágenes en formato digital. Una cámara equipada con un sensor CCD de Fairchild Semiconductor para convertir la luz en señales eléctricas. Fairchild había sido la fábrica pionera en transistores y circuitos integrados. Empresas como Intel, AMD y National Semiconductor tienen sus raíces en aquella compañía Fairchild que había construido el CCD que utilizó Steven Sasson y empezó a tomar fotografías digitales. Ya era posible construir una cámara con lente, con un CCD para capturar la imagen, guardarla en una cinta de cassette y visualizarla. ¿En dónde? Déjame pensar. Para Steven Sasson era obvio. En un televisor. También estaba contribuyendo de alguna manera a lo que luego conoceríamos como el video casero, almacenado en una cinta para ver en un televisor. Pero no vayamos tan rápido. La imagen que capturaba Steven Sasson en su prototipo tardaba unos 23 segundos en procesarse. No era algo rápido. Pero en ese momento era asombroso. Una imagen digital sin tener que revelar una película fotográfica con químicos. La primera fotografía digital fue tomada en diciembre de 1975. Finalizaba el otoño y estaba comenzando el invierno. Era una imagen en blanco y negro, de muy baja resolución, pero era la primera fotografía digital del mundo. Y cuando Steve Sasson tuvo el prototipo funcional, probado, lo presentó en una reunión interna en Kodak. Ya era 1976. Y Steven Sasson hizo su demostración en vivo. Mostró cómo, en cuestión de segundos, 23 segundos, la cámara capturaba la luz, la transformaba en datos y almacenaba la imagen en un cassette, algo que hasta el momento parecía un sueño futurista. Ya existía la primera cámara digital de la historia. No existe ningún documento real que recuerde qué fue lo que ocurrió en aquella reunión. Obviamente era una reunión privada, corporativa, pero sabemos, por lo que ha contado Steven Sasson, que mostró cómo su cámara digital capturaba y mostraba imágenes sin necesidad de ninguna película. La cámara
capturaba las imágenes simplemente y se veían en un televisor. Las personas en aquella reunión, sorprendidas, preguntaron ¿por qué alguien querría ver fotos en una pantalla? ¿Por qué? Después de que Steven Sasson terminó su presentación, la sala quedó en silencio. Los ejecutivos se miraron y comenzaron a formular preguntas sobre los datos mostrados. Aunque no hay documentos, los testimonios cuentan que la dirección tomó una decisión, que era no invertir en la tecnología digital, y se ordenó archivar el prototipo. Durante las semanas siguientes, hubo reuniones en las que se discutieron informes, datos de mercado, análisis financieros, pero dentro de la compañía, la noticia de la demostración de una cámara digital se difundió entre los grupos técnicos y de investigación. La compañía sabía que tenía una cámara digital. Kodak tenía una cámara digital y era 1976. Aunque las reuniones fueron privadas, hoy conocemos lo sucedido gracias a varias fuentes convergentes. Ex empleados de Kodak y el propio Steven Sasson han ofrecido entrevistas y testimonios que describen esos encuentros. Además, hay documentos internos de Kodak, memorias y estudios históricos publicados que han sido analizados por periodistas y por académicos que han logrado reconstruir la secuencia de los hechos. Sí, era dentro de una compañía. Sí, compañía privada. Pero hay múltiples evidencias, corroboradas a lo largo del tiempo, que nos permiten tener una imagen precisa de cómo se tomaron las decisiones en aquella época. Kodak ganaba millones con la fotografía analógica y temían que lo digital destruyera su negocio de películas y de revelado. En lugar de impulsar la innovación, Kodak guardó la idea en secreto, no la comercializó, no la compartió con nadie fuera de la empresa. Kodak dominaba el negocio de la película fotográfica y los ejecutivos no querían una tecnología que pudiera hacerla obsoleta. Años después, en 2009, Steve Sasson fue reconocido con la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación por su contribución a la fotografía digital. Y hoy su invento es considerado una de las mayores innovaciones tecnológicas del siglo XX. Pero en los años 70, Kodak estaba creando la trampa de su propio éxito. Tenían la cámara digital desde 1975, o bueno, desde el 76, si consideramos las fechas exactas después de las reuniones. Y un gran competidor iba a llegar al mismo invento pocos años después. Estaba por entrar en la escena de la fotografía un jugador inesperado. Un jugador que no fabricaba películas fotográficas. No tenía un negocio análogo de imágenes por defender, pero sí tenía dispositivos con pantallas. Una compañía que se dedicaba más bien a vender televisores. Un jugador japonés. Sony. Así fue. Llegó 1976, la cámara digital creada en prototipo por Steven Sasson en 1975 fue descartada por Kodak, que decidió no comercializar esa tecnología, no seguir investigándola,
al menos no con la intención de ponerla en el mercado. Y Kodak continuó enfocándose en su negocio principal, que era la venta de películas fotográficas y de revelados. Durante las décadas de los años 70 y 80, Kodak mantuvo una posición dominante en el mercado. La decisión había sido correcta, según eso. Productos como Kodachrome y Ektachrome y cámaras populares como Instamatic seguían vendiéndose mucho. Kodak también invirtió en publicidad y en patrocinios. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 1984. Reforzaron su presencia en el mercado. Anunciaban y vendían cámaras y películas Kodak Instant y también cine casero Super 8, una cámara Kodak Instamatic de cine Super 8. En las películas Kodachrome, la película de color de alta calidad muy popular entre fotógrafos profesionales y también aficionados. Ektachrome, la película en color que permitía un revelado mucho más rápido y era adecuada para presentaciones y proyecciones. Algunos le decían también filminas o le decían diapositivas. Era Ektachrome. Pero también estaba la película Kodacolor, que probablemente era la más popular. Y para los amantes de las fotografías en blanco y negro, estaba la película 3X. Entre las cámaras, la Instamatic era muy fácil de usar, empleaba cartuchos de película ideales para fotógrafos aficionados. Al tener la película enrollada en cartuchos, ni siquiera tenías que embobinarla o moverla. En cámaras más profesionales, por ejemplo de 35 milímetros, tenías que sacar la película, enrollarla, desenrollarla, y tenías que saber utilizar muy bien la cámara y el rollo de película para no velarlos, para no abrir la cámara en el momento inadecuado y dejar que la luz entrara, cosa que hacía que las fotos se perdían si les daba la luz. Con ese carrete de película Instamatic, que era un carrete cerrado, en donde no podías velar la película, que estaba siempre protegida contra la luz para que no se dañara. A lo sumo, si lo manipulabas mal, perdías una sola fotografía, pero no todo el rollo. Digamos que era un carrete a prueba de tontos, podríamos pensar. Con ese carrete de película Instamatic, presentado originalmente en la década de los 60, Kodak mantuvo su línea de negocio de fotografía aficionada para los años 70 y 80, porque era muy fácil de usar. Más de 30 años con la misma tecnología, que seguía dándoles dinero. En las cámaras había las instantáneas. En 1976, en lugar de seguir trabajando en la cámara digital, Kodak lanzó su propia línea de cámaras instantáneas como la EK y después la cámara Color Burst en 1979 y la Kodamatic en 1982. Esas cámaras, si bien eran instantáneas, ya utilizaban un proceso diferente al de Polaroid y exponían la película desde la parte posterior sin necesidad de un espejo. Técnicamente, ya estaban fuera de las patentes de Polaroid. También tenían las cámaras SLR, con modelos más avanzados para fotógrafos profesionales. Pero también... Oye, ¿nos vas a dar todo el catálogo de Kodak de esa época? Nitro al interior. Vamos a calmarnos un poco. Sí, por favor. Pero es que eso eran las cámaras y las películas. Faltaba otra parte importante del negocio, muy importante. ¿Cómo? ¿Quieres decir que estaban vendiendo todavía más cosas? Por supuesto. Kodak vendía los kits de revelado para los usuarios que querían procesar sus propias películas en casa y crear su cuarto oscuro. Kodak vendía el papel fotográfico para imprimir las fotografías. Kodak vendía los químicos de revelado. Y también, para las bibliotecas,
Desde 1977, Kodak presentó el sistema Comstar. Micrografía basada en láser que permitía la producción de microfilms y microfichas directamente desde computadoras sin necesidad de procesamiento químico. Ok, eso ya era como parte de la digitalización. Microfichas y microfilmes empezaban a acercarse, mientras seguían ofreciendo los servicios de revelado en sus laboratorios y en sus kioscos de revelado. Puntos de servicio en tiendas y farmacias en muchas partes del mundo para revelado rápido de películas. Ok, entendimos, vendían muchas cosas. No, pero es que faltan. ¿Cómo? ¿Más? Sí, vendían también los proyectores de diapositivas para ver las fotos proyectadas. Las películas cinematográficas para la industria del cine y para la televisión. Momento, ¿televisión con películas cinematográficas? Sí, lo que en esa época llamaban enlatados. Series de televisión de la época que para poderlas repetir, las filmaban en cine. Ya, ¿y eso qué tiene que ver con enlatados? Que los rollos de cine, pues de película cinematográfica, se empacaban en latas. Eran rollos enlatados. ¿Y no eran cassettes de video? Digamos que las comedias las hacían en video en un estudio, pero cuando tenían que salir del estudio a hacer exteriores, no podían hacerlo con video. No podían llevar las cámaras de video porque las cámaras de video no aguantaban el trabajo en la calle. ¿No? Digamos que el video por aquella época requería de estudios con muchísima luz y cámaras muy, muy, muy grandes. Claro. Por eso, los programas en televisión eran como tipo El Chavo del Ocho, con un set teatral, iluminación, cámaras, micrófonos. ¿Set dibujado? ¿El plató dibujado? Por eso, cuando en Hollywood se planteaban hacer series diferentes en exteriores, por ejemplo con persecuciones automovilísticas, series como Starsky y Hutch, Los Dukes de Hazzard, El Hombre Nuclear, El Hombre de los 6 millones de dólares. No conozco ninguna de esas. Bueno, alguien las conocerá, ¿no? Battlestar Galactica, V o V, La Batalla Final, qué sé yo. La que comían ratones. Series de televisión, pero en exteriores y por temporadas, para volverlas a presentar más adelante en repeticiones, esas series se hacían en cine. Oye, ¿y eso no les salía carísimo? O sea, ¿usaban la tecnología del cine para crear series de televisión? ¿En serio? Sí, series clásicas, como por ejemplo La Familia Addams. La de miércoles, o ¿no? La Casa de la Pradera, La Pequeña Casa de la Pradera, también conocida en América como La Familia Ingalls. ¿Qué? O El Coche Fantástico, El Auto Fantástico. O El Equipo A, Los Magníficos. Eran series creadas para la televisión, pero hechas en cine, tecnológicamente. O sea, con cámaras de cine. Y claro, todo ese negocio de series de televisión consumía productos Kodak. Increíble, veíamos a Kodak por televisión todo el tiempo. Bueno, veíamos no, yo no estaba allí. En la escuela, en institutos y colegios y universidades, los recursos para la enseñanza de la fotografía eran de Kodak. E incluso en las fotocopias. Oye, pero eso no era como un desarrollo de otra empresa. ¿Eso no era Xerox? Pues Kodak tenía Ektaprint. A finales de los años 70, Kodak entró en el negocio de las copiadoras de oficina y de universidades con esa línea Ektaprint. Pero es verdad que ese terreno ya estaba dominado por Xerox, que era una empresa que se dedicaba a la reproducción de documentos desde 1959. Entonces tenían ya bastante ventaja. Habían desarrollado una técnica propia que era la xerografía, claro, Xerox, xerografía, y habían logrado sacar copias de documentos en solo 7 segundos. Y eso, en aquella época, era increíble. Así que Kodak entró en las fotocopias, pero ese mercado
no fue su principal fuente de ingresos. Aunque siguieron presentando varias máquinas Ektaprint capaces de producir miles de copias por hora, cientos de copias por minuto. Pero claro, en ese mercado, el gigante no era Kodak. Ya, pero entonces, ¿qué pasó con lo digital? ¿Rechazaron la cámara digital y ya? ¿Se negaron a ver que el mundo se estaba digitalizando? No precisamente. Kodak entró en el negocio de los disquetes, almacenamiento de datos. En 1983, Kodak introdujo disquetes de 3,3 megabytes. ¿3 megas? 3,3. ¿Pero y eso qué era? ¿Como memorias SD? Sí, pero grandes y pequeñas al mismo tiempo. ¿Cómo grandes y pequeñas? Grandes de tamaño y pequeñas en capacidad. En realidad eran discos que giraban para ser leídos como cintas magnéticas, pero en discos giratorios. ¿Eran discos? Bueno, en realidad los discos estaban metidos dentro de empaques cuadrados de plástico. Pues estamos hablando de un antecesor del abuelo de las memorias USB o de las SD. Y esto lo hacía Kodak a través de empresas que iba comprando. O que iba negociando con empresas. Los primeros disquetes los presentó a través de una empresa externa que se llamaba DriveTech. Y en 1985, Kodak adquirió Verbatim. Un nombre que ya algunas personas en la audiencia lo reconocerán. Verbatim, un fabricante de disquetes que tenía una compañía de más de 2,000 empleados. Y Kodak compró la unidad Data Encore de Verbatim, especializada en copiar software en disquetes, de manera que dificultaba su reproducción no autorizada. Voy siguiendo, pero espera, o sea que compraron empresas dedicadas a hacer disquetes para almacenar ya datos digitales, pero los disquetes no me queda claro del todo. Vale, si me permites, hablemos un poquito de los disquetes, para entenderlo bien. El primer disquete para almacenar datos fue presentado en 1971 como un disco flexible de 20 centímetros de diámetro, más o menos, eran 8 pulgadas, como un disco de música, pero pensado en datos, y fue hecho por IBM. Era un disco protegido por una funda de cartón delgada y podía guardar 80 kilobytes. 80K. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que un disco de 8 pulgadas de tamaño de diámetro? Ok, un disco de 8 pulgadas de diámetro solo podía guardar 80K. Sí, hoy no nos cabría ni una foto en un disco de esos. Y además, esos disquetes eran muy frágiles. La necesidad del mercado era reducirlos en tamaño y aumentar su capacidad, por lo que en 1976 pasaron a ser de 5 pulgadas y un cuarto, unos 13 centímetros de diámetro. Eran discos flexibles que se utilizaron en computadoras personales de la época como el Apple II o en las primeras PC de IBM. Lograron duplicar la capacidad, ya cabían 160K, 160 kilobytes. Y luego lograron ampliarlo a 360 y más adelante llegaron hasta 1 megabyte, 1,2 megabytes. Eran negros, delgados y tenían una ventana abierta en el centro por donde el lector de la computadora podía acceder al disco. ¡Increíble! Luego los redujeron más, a 3 pulgadas y media.
hacia 1982. Ya eran de unos 9 centímetros y tenían una pestaña metálica que se deslizaba para proteger el disco interno. Como una ventana. Bueno, la cajita plástica que encerraba el disco tenía una ventana metálica para que nadie pudiera tocar el disco con los dedos y solamente la computadora accediera realmente al disco, que era el que tenía la información. Ah, ok. Era una mezcla de cassette y disco al mismo tiempo. Y allí es donde brillaban empresas como Sony o Verbatim, que fabricaban esos discos de 3,5 pulgadas, esos disquetes que albergaban 1.4 megas. Y fue más o menos por entonces cuando Kodak compró a Verbatim, la competencia de Sony. ¡Upa! O sea que Kodak quiso competirle a Xerox y después también competirle a Sony. Sí, bueno, Sony había empezado a vender televisores, pero estaba colonizando otros mercados como el de los disquetes. Y Kodak compró a su competencia, Verbatim. Y en 1983, Kodak desarrolló junto a DriveTech, otra compañía, un disquete especial que duplicaba la capacidad de lo que existía hasta ese momento. ¡Qué bien! Duplicar la capacidad era lo que esperaba la industria entonces. Les debió ir bien. Cuando el mundo entero estaba utilizando disquetes Sony o Verbatim de 1.4 megas, Kodak con DriveTech presentó un nuevo disquete de 3.3 megas. ¡Súper bien! Tenían un problema porque no era compatible con todas las computadoras que ya existían. No me digas eso. Y fue el intento de Kodak por entrar en el mundo del almacenamiento digital. Una mejora técnica importante porque antes de DriveTech los disquetes eran mucho más grandes, más lentos, con menos espacio, y esa tecnología representaba una revolución para su época. Pero se empezaron a quedar rápidamente cortos con las necesidades del mundo digital que venía. En 1990, Kodak decidió salir del negocio de los disquetes y vendió a Verbatim, su compañía de disquetes. Bueno, llegaron hasta el 90. ¿Vendieron Verbatim y se salieron de ese negocio? Sí, le vendieron la mayor parte a Mitsubishi Kasei, pero Kodak se quedó con la unidad de discos ópticos de Verbatim. Seguían pensando todavía en lo digital. Ah, bueno, o sea que sí lo estaban intentando. Claro que sí. Cuando vemos solo una fotografía de la historia y creemos que Kodak simplemente rechazó la cámara digital... Pero es que la rechazaron. No la rechazaron, la guardaron. Ya, qué diferencia, ¿no? De hecho, el prototipo de Steven Sasson hacía parte de la investigación de Kodak sobre los sensores de imagen CCD, que siguieron investigando. O sea que siguieron trabajando en fotografía digital aún sin presentarla. Así fue. En 1982, Kodak desarrolló un sensor de color con 360,000 píxeles, que era el de mayor resolución disponible hasta ese momento. Kodak sí estaba trabajando en fotografía digital, solo que no la vendía. Y no era para que las personas tomaran fotografías. No entiendo. Más aún, Kodak estaba trabajando en video digital. ...1985... Kodak presentó
el Color Video Imager y el Still Video Player Recorder. Un par de dispositivos que permitían capturar y reproducir imágenes fijas desde señales de video analógicas. Buscaban integrar la fotografía y el video. Cuando todavía se usaban televisores grandes con pantallas curvas y la televisión utilizaba cámaras de video o cámaras de cine, video grabado en cintas magnéticas o directamente rollos de cine, Kodak inventó esos dos aparatos bastante curiosos: el Color Video Imager y el Still Video Player Recorder. Eran una especie de puente entre el mundo del video y el de la fotografía. El primero era el Color Video Imager, para tomar una imagen de la televisión y convertirla en una foto en papel. ¿Y eso no se hacía fácil apuntando una cámara hacia la pantalla y ya? No era tan fácil. La reproducción de televisión con electrones barriendo la pantalla en una frecuencia de campos de subida y de bajada. ¿Qué? Que cuando intentabas tomarle una fotografía a la pantalla, realmente la foto no salía porque no era una imagen real. ¿Cómo que no era una imagen real? No, era un barrido de electrones sobre una pantalla que no salía en las cámaras fotográficas. O sea que ¿no se le podía tomar una foto a una pantalla de televisión? Se podía, pero no salía la imagen que aparecía en el video. En la cámara fotográfica no salía o salía muy mal. Entonces fue cuando Kodak presentó su aparato especial para sacarle un screenshot a un televisor. ¿Se necesitaba un aparato especial para eso? Sí, y Kodak lo inventó. Y también inventó el otro aparato, el Still Video Player Recorder, que podía grabar imágenes fijas como una especie de pausa en un video y guardarlas ¿en una fotografía? No, en un disquete. Ah, claro, tiene sentido para ellos con su verbatim. Las imágenes quedaban guardadas en un disquete y se podían volver a ver luego en una pantalla o se podían imprimir en papel. Bueno, no sé, pero hoy no le veo el sentido a esos inventos. Claro, justamente. Esa búsqueda hacia la imagen digital no prosperó. Aunque esas máquinas eran un gran invento para su época, porque no había que usar película, no había que esperar al laboratorio para ver las fotos. O sea que sí eran fotos digitales. Claro, eran aparatos que hoy nos parecerían lentos, complicados de usar, y que al final iban a ser reemplazados por las cámaras digitales. Pero en su momento era la manera en que Kodak quería hacerle frente a la cámara digital. Que no existía porque ellos la habían guardado. Bueno, no existía la de Kodak, pero ya existía la cámara digital de Sony. ¿Qué? Era agosto 1981. En una gran sala de conferencias en Japón, Sony hizo algo que dejó a todos con la boca abierta. Mostró al mundo una cámara que no usaba rollo fotográfico. Una cámara que no necesitaba película. No hacía falta revelar. Esa cámara se llamaba Mavica. Sony Mavica. Y ese nombre tan raro venía de Magnetic Video Camera. La Mavica parecía una cámara de fotos tradicional. Se veía como una cámara tradicional. Bueno, más o menos. Por dentro era completamente diferente de las cámaras convencionales. En vez de capturar las imágenes en película fotográfica, usaba un pequeño cuadrado mágico, un sensor CCD, el chip que podía ver la luz.
Cuando se tomaba una fotografía, ese sensor convertía la luz en señales electrónicas. Entonces, en lugar de imprimir las fotos o guardarlas en una tira de película fotográfica, la cámara grababa la imagen en un disquete magnético redondo de solo 2 pulgadas. Podría parecer algo como una galleta pequeña y delgada. Era un disquete que se llamaba Mavipack. Claro, era el disquete de la Mavica. Y podía guardar hasta 50 fotos digitales. Eso sí, las imágenes eran digitales, pero no como las que conocemos ahora. Eran en realidad señales de video, parecidas a las que usa un televisor. De hecho, era Magnetic Video Camera. Así que si querías ver las fotos, no las imprimías, las conectabas a un televisor. Y ahí estaban las imágenes que habías capturado apareciendo en una pantalla. Lo que mostró Sony aquel día, en 1981, era mucho más que una cámara nueva, era un nuevo futuro. Tanto así que la gente de la industria llamó a ese evento el Mavica Shock, porque todos entendieron que algo muy grande estaba por cambiar en la forma en la que el mundo tomaba fotos. Y aunque la Mavica no era exactamente una cámara digital como las que conocemos actualmente, sí fue la primera cámara electrónica de imágenes fijas que funcionaba sin película fotográfica. Era en realidad como un puente entre la fotografía del pasado y el futuro digital que venía. Claro, en ese momento se estaba pensando mucho en video para televisores. Pero después del gran lanzamiento de la Sony Mavica, muchas empresas alrededor del mundo empezaron a prestar atención. Las cámaras sin rollo parecían sacadas del futuro, pero además podían cambiar por completo cómo trabajaban los fotógrafos, los periódicos y las revistas, los medios impresos, pero también las familias que tomaban fotos en sus vacaciones. Y claro, por aquella época era casi un ícono cultural del Japón visualizar a los turistas japoneses por el resto del mundo llevando una cámara fotográfica. Y no era cualquier cámara, era una gran cámara fotográfica colgada del cuello. Principalmente una Nikon o una Canon. Así que un lanzamiento en Japón podía verse reflejado en el resto del mundo cuando los japoneses compraran sus nuevas cámaras fotográficas y empezaran a llevarlas de turismo. Cuenta el mito que en 1983, apenas 2 años después de que se presentó la Mavica, 17 compañías tecnológicas decidieron reunirse porque querían conversar sobre cómo iba a ser el futuro de esas nuevas cámaras digitales. Eran empresas muy importantes, fabricantes de cámaras, de televisores, de computadoras, y todas sabían que lo que había hecho Sony era el comienzo de una nueva era. Dicen que esas empresas formaron un grupo de trabajo con la misión de ponerse de acuerdo sobre cómo debía funcionar una cámara electrónica. ¿En qué formato se iban a guardar las imágenes? ¿Iban a acoger ese formato del Mavipack de Sony, de la cámara Mavica? ¿Qué tipo de disquete iban a utilizar los otros fabricantes? ¿Cómo se verían esas fotos en los televisores? Porque
En las demostraciones de Sony, ellos tenían la cámara, pero además un reproductor que podía hacer que instantáneamente las fotos, sin necesidad de revelarse, se pudieran ver en una pantalla de televisión. Pero, ¿cómo iban a mover las fotos de un aparato a otro? Después de ese anuncio, muchas empresas como Canon, Panasonic, Fujifilm y Nikon comenzaron a investigar las cámaras Still Video. Ese era el nuevo nombre para la tecnología que había desarrollado Sony. Still Video, como video quieto. Y a mediados de los años 80 entonces se estandarizó ese formato como VF, bajo el auspicio de la Electronic Industries Association of Japan, que emitió el estándar EIA-JCP 3901 en 1985 para definir desde Japón el estándar de ese tipo de cámaras VF. Para entonces ya serían cerca de 32 compañías trabajando juntas. No solo con marcas de Japón, también se integraban marcas de Estados Unidos y de Europa. Muchas tenían sus propias ideas sobre cómo usar el sistema VF, pero la referencia era Mavica de Sony, porque era el más desarrollado hasta ese momento. Y Sony, por supuesto, continuaba mejorando ese invento. En 1987 lanzaron la cámara Mavica MVC A7AF. Los nombres de Sony no siempre son fáciles de aprender, como en este caso. Pero era una cámara que ya se podía comprar en tiendas y que también usaba disquetes magnéticos para guardar imágenes. Seguía siendo una cámara de video fijo, VF, pero cada vez se parecía más a lo que hoy conocemos como cámara digital. 10 años después, 1997, fue el momento en el que Sony presentó algo que muchos recordarán con cariño: la cámara Digital Mavica MVC FD5. Y esa sí era una cámara totalmente digital y utilizaba disquetes comunes de 3,5 pulgadas, como los que fabricaba Verbatim, parte de Kodak, como los que se usaban en las computadoras de aquella época. Y eso le permitía a la cámara guardar fotos y pasarlas al computador de la casa con muchísima facilidad. Así, en menos de 20 años, Sony pasó de un experimento futurista en una sala de conferencias a tener cámaras electrónicas en las manos de millones de personas. Y todo eso había comenzado con la misma pregunta simple: ¿y si pudiéramos tomar fotos sin usar película? Todos sabían que si no se movían rápido, podían quedarse atrás de Sony. ¿Qué crees que hicieron Canon y Nikon? Canon y Nikon eran dos marcas ya legendarias en fotografía. Sus cámaras reflex eran las favoritas de los fotógrafos profesionales, los reporteros y los amantes de la imagen. Al principio vieron la fotografía electrónica con cierta duda. No sabían si la calidad de imagen sería suficiente y a todas luces ese video fijo VF de Sony pues no acababa de convencer y no se sabía si la gente iba a confiar en una foto que no se podía tocar en papel, que se podía poner en una pantalla pero no se podía poner en un álbum familiar, no se podía poner en una revista. Pero poco a poco, y viendo lo que Sony estaba haciendo con la Mavica,
A mediados de los años 80, tanto Canon como Nikon estaban trabajando en cámaras que pudieran guardar imágenes electrónicamente y mostrarlas también en pantallas, sin revelar. Canon, de hecho, participó en el consorcio de estándares junto con Sony, y Nikon, que al principio era más conservadora, empezó a colaborar con empresas tecnológicas para combinar sus ópticas famosas, sus lentes, con nuevos sensores digitales. Más adelante, Nikon lanzaría su primera cámara digital profesional, pero eso sería ya en los años 90. Y Canon también. Pero, ¿y Kodak? ¿Qué hacía Kodak? Kodak era diferente. Ya lo habíamos contado antes. Tenían la primera cámara digital real desde 1975, pero no la presentaron al público como hizo Sony. Sony en 1981 y Kodak pudo haber hecho lo mismo en el 76. Después de ver la Mavica en el 81, y especialmente después del shock que generó en el mercado, Kodak entendió que no podía ignorar más el cambio y retomó su trabajo en los sensores digitales, cámaras electrónicas y formas de adaptar sus laboratorios al nuevo mundo. También Kodak invirtió en software, en digitalización de imágenes, cosa en la que sigue trabajando. Pero mientras Sony y los otros planeaban sus productos ya lanzados al público, en el caso de Sony, Kodak prefería ir muy despacio. Vendía sensores digitales a otras marcas, incluso a compañías rivales, pero no lanzaba su propia línea de cámaras digitales de consumo. ¿Por qué? Porque quizás todavía temía arruinar su negocio de películas y de revelados, que seguía siendo muy rentable en los años 80. Mientras Sony entonces lideraba el camino hacia lo digital, Canon y Nikon se preparaban para seguirle los pasos, Kodak estaba viviendo una especie de doble vida. Por un lado, inventaba nuevas tecnologías, trabajaba en los sensores digitales, y por otro lado, en los años 80, Kodak se negaba a utilizar en su propia marca los sensores digitales. Sí los usaban en colaboraciones y, por supuesto, le vendían mucho a las marcas rivales, pero se demoró mucho en sacar sus propias referencias de cámaras. Kodak en 1982 diseñó y fabricó un sensor CCD a color con 36.000 píxeles, el de mayor resolución disponible hasta entonces. Era un año después del anuncio de Sony de su Mavica. Y entonces, desde 1982, Kodak ya tenía sus propios sensores digitales. En el 86 desarrolló el primer sensor CCD de 1 megapíxel. Sí, suena poco hoy, pero en aquel momento, 1986, era lo máximo. Y a finales de aquellos años 80, Kodak creó divisiones específicas de Electronic Photography y de CCD Imaging, imágenes en CCD, que vendían componentes a otras compañías. Entre esas, le vendían CCDs a Nikon y a Canon. Sí, Kodak colaboró con Nikon y con Canon con cámaras reflex digitales como la serie Kodak DCS. Cámaras basadas en cuerpos Nikon y sensores digitales Kodak. Y no era la única marca en colaborar con Kodak. Cámaras Canon como la D2000 y la D6000, que eran Canon pero tenían componentes desarrollados conjuntamente con Kodak. Los sensores CCD de Kodak fueron utilizados también por Leica M9.
y le vendieron también a Phase One, a Hasselblad y a Imacon. Kodak fue uno de los principales proveedores globales de sensores CCD durante casi 30 años. Para Nikon, Canon, Leica, incluso para Fujifilm, para Philips y para la NASA y agencias científicas. Pero se acabaron los 80 y Kodak no lanzaba su propio sistema digital. ¿Por qué? ¿Por qué parecía que Kodak guardaba en un cajón sus inventos y creaba para sí misma un retraso que sería el principio del fin? Kodak tenía todo, pero pronto se iba a quedar con casi nada. Comenzando la década de los años 90, varias marcas lanzaron cámaras digitales que estaban pensadas en la gente común, no solamente para científicos haciendo pruebas o para fotógrafos profesionales que estaban experimentando. Una de las primeras cámaras para personas comunes y corrientes fue la Dicam Model 1, que fue también conocida como la Logitech Photoman. Era 1990. Era una cámara con forma de una barra que tomaba imágenes en blanco y negro por aquella época y era de baja resolución. 320 píxeles, 320 por 240. Una imagen que hoy consideraríamos muy, muy pequeña. Y las almacenaba en memoria interna. Las fotos se transferían a una computadora por cable. Era lenta, cara, pero no usaba película. Luego vinieron otras marcas. Por ejemplo, la Apple QuickTake 100. En 1994, porque sí, Apple también lanzó su cámara digital y era una de las primeras que tomaba imágenes en colores y se conectaba al Mac para transferirlas. Casio, con el modelo QV10 en 1995, que habría sido la primera cámara digital con pantalla LCD para ver las fotos directamente en la cámara, sin esperar a enviarlas a otro dispositivo. Y eso empezó a cambiar todo. Ya no había que esperar para ver cómo quedó la foto. Podías verla al instante en el mismo aparato, en la misma cámara. En 1996 salió la Sony Cybershot. Sony se renovaba. Después del éxito con su cámara Mavic, Sony pasó al formato digital puro con la línea Cybershot, que combinaba sensores de mejor calidad y pantallas LCD, como las que había probado Casio. Y en 1995, un poquito antes de que Sony lanzara la Cybershot, en el 95, finalmente, Kodak empezó a lanzar cámaras digitales ofrecidas en venta directa al público. Ya no a otras empresas a través de componentes, sino cámaras Kodak, como la DC-40, una de sus primeras cámaras, sencilla pero bien construida. Era 1995. No necesitaba rollo, por supuesto tampoco necesitaba revelado de película. No usaban película. Las fotos se pasaban a una computadora con un cable o con un disquete. La calidad era baja comparada con un film de película. Eran realmente de muy baja calidad, por lo que sí parecían una curiosidad fotos digitales, pero en realidad las fotos tomadas con cámara de película eran muchísimo mejores. Y esas cámaras digitales estaban entre unos $500 a $1,000 por aquel entonces. Eran productos muy caros
con poca o poquísima resolución, pero eran muy emocionantes. Tomaban fotos feas, vamos a decirlo abiertamente. Pero poder tomar la foto y verla al instante era algo completamente nuevo, porque se podía ver literalmente al instante. Todas las Instamatic y las Polaroid resultaban lentas para esto. Fue un gran cambio. Estas cámaras empezaron a cambiar los hábitos de las personas. Ya no había que comprar rollo, no había que pagar por un revelado después de haber tomado las fotos, ya no se revelaban solo 24 fotos esperando que alguna saliera bien. Ahora podías elegir, podías borrar y repetir la toma hasta obtener lo que querías. Y mientras tanto, el negocio de las películas fotográficas empezó poco a poco a declinar. Kodak todavía tenía poder. Todavía vendía millones de rollos. Pero cada clic digital que alguien hacía era como un paso en la historia alejándonos del carrete de película. Kodak por fin había lanzado su primera cámara digital. Pero la delantera la habían tomado ya las marcas japonesas. Sony, como ya lo contamos, y venía la arremetida fuerte de Nikon y de Canon. Y ahora vamos a contar esas dos historias. Hace mucho tiempo, 1917, en Japón, 3 pequeñas empresas fabricaban lentes y herramientas ópticas y decidieron unirse. De esas 3 pequeñas empresas unidas nació Nippon Kogaku, que significa óptica japonesa. Al principio no hacían cámaras, hacían lentes para binoculares, para microscopios y para telescopios. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, crearon su primera cámara, que fue la Nikon 1. Y con el tiempo sus cámaras se volvieron muy populares entre fotógrafos profesionales. En 1959 lanzaron la Nikon F, que era una cámara reflex que se convirtió en un clásico. Las cámaras reflex mejoraron el estándar de la fotografía al permitir que el fotógrafo viera exactamente lo que iba a quedar en la fotografía. Antes de eso, había un visor y un objetivo. El objetivo tomaba la foto y el visor permitía que el fotógrafo viera más o menos qué era lo que iba a quedar en la foto. Pero el resultado final solo se vería en el momento de revelar. Era una espera enorme. Las cámaras reflex permitieron utilizar un espejo, o más bien un prisma, un pentaprisma o pentaespejo. Un sistema por el cual el fotógrafo podía mirar a través del objetivo que iba a tomar la foto y el fotógrafo veía con precisión cómo iba a encuadrar exactamente la foto. No era un más o menos aproximado, era exactamente lo que iba a quedar en la foto. Sin embargo, para el resultado final había que esperar al revelado. Además, las cámaras reflex permitían intercambiar los objetivos, las lentes. Una misma cámara fotográfica, incluso el mismo rollo cargado, y el fotógrafo puede cambiar la lente, y ahí ya estábamos en el terreno profesional de la fotografía, intercambiar las lentes. Para el año 1999, Nikon dio un gran paso al presentar la Nikon D1, su primera cámara reflex
digital. Nikon asumió el control total del diseño y de la producción de la cámara. Era una cámara que permitía tomar fotos digitales, pero ahora de alta calidad, y era una revolución en la fotografía profesional. En los primeros días de la fotografía digital, muchas cámaras eran el resultado de colaboraciones entre diferentes compañías. Por ejemplo, antes de la Nikon D1, Nikon había trabajado con otras empresas para crear cámaras digitales, que utilizaban cuerpos de cámaras de película modificados con componentes digitales, añadidos por otras compañías. Sí, allí podían entrar los CCD, los sensores de Kodak. Pero realmente lo que estaban haciendo era una especie de Frankenstein entre cámara análoga con componentes digitales. Eso significaba que Nikon no tenía el control total sobre el diseño y la fabricación de aquellas cámaras. Pero ahora, con la D1, la nueva cámara permitía tomar fotos digitales de altísima calidad y era compatible con lentes que muchos fotógrafos ya tenían y ya usaban. Y eso facilitaba la transición al mundo digital de las personas que ya estaban tomando fotografías. Nikon ahora no tenía que pedirle a los fotógrafos que cambiaran todo su equipo fotográfico. Solo necesitaban tener un nuevo cuerpo de cámara digital que iba a ser compatible con todo lo que ellos ya tenían. La nueva cámara tenía diseño similar al de una que se llamaba la Nikon F1. Y la nueva cámara Nikon D1 demostró que una empresa podía desarrollar internamente una cámara digital, profesional, sin depender de colaboraciones externas con otras compañías. Repasemos ahora brevemente la historia de Canon. En 1933, en Tokio, un joven llamado Goro Yoshida soñaba con crear cámaras de alta calidad que fueran más accesibles en Japón que las cámaras europeas. Así nació Canon, que al comienzo se llamó Laboratorio de Instrumentos Ópticos de Precisión. Comenzaron entonces en 1933 y un año después tenían su primera cámara, que fue la Kwanon, con Kwanon, nombrada así en honor a la diosa budista de la misericordia. Esa fue la primera de sus cámaras. Pero cuando en el año 1981 Sony presentó aquella mítica cámara digital o semidigital Mavica, que no usaba rollos de película sino pequeños discos magnéticos, en ese momento Canon vio con atención el nuevo invento. Y notó que ese invento de Sony no era en realidad una cámara fotográfica. En el fondo era una cámara de video que tomaba imágenes fijas. Canon entendió que el mundo de la fotografía estaba cambiando y decidió empezar a explorar esas nuevas tecnologías. En lugar de lanzar inmediatamente una cámara similar a la de Sony, en los años 80, Canon optó por investigar y desarrollar sus propias ideas sobre cómo podrían ser las cámaras del futuro. Años 80, antes de acabar la década, en 1987, lanzaron el sistema electro-óptico, EOS, enfoque automático. Claro, antes había que enfocar solo manualmente. Y además del enfoque automático tenía el sistema de lentes intercambiables. Esas innovaciones hicieron que Canon pasara a ser una de las marcas preferidas de los fotógrafos profesionales. En el año 2000 presentaron la cámara EOS D30, su primera cámara reflex digital, y esa fue su entrada exitosa en la era digital. Una cámara que permitía tomar fotos digitales de altísima calidad y era compatible con los lentes que muchos fotógrafos ya tenían. Sí, la historia suena muy similar a la de Nikon, pero tenía todavía su sistema de enfoque automático, EOS.
Las marcas en Japón estaban decididas a llegar primero al futuro, a darle la bienvenida al siglo XXI con tecnología digital. Y podríamos creer que era fácil para marcas como Sony, Nikon o Canon, que en realidad vivían de vender equipos. No vivían de vender película fotográfica. No tenían los mismos miedos que Kodak. Podían ser las marcas retadoras que emprendieran el camino digital que Kodak no quería emprender, pero más allá, casi podríamos decir que estaban en la obligación de desafiar a Kodak y vender nuevos equipos fotográficos que no utilizaran película. Pero había otra marca japonesa que sí vendía películas fotográficas. Una marca que tenía tanto que perder como Kodak, y que con los nuevos modelos digitales ya no vendería más películas en Japón. Fujifilm, que tenía que afrontar la misma tormenta que afrontaba Kodak, pero utilizó otra estrategia. Mientras Kodak luchaba por adaptarse y al final terminaría cayendo, Fujifilm, su rival japonés de toda la vida, tomó un camino completamente diferente y sobrevivió. De hecho, se transformó en algo mucho más grande que una empresa de películas fotográficas. En los años 90, Fujifilm también vivía de vender rollos de película, de vender papel fotográfico y vender incluso cámaras, por supuesto cámaras analógicas. Su producto estrella, Fujicolor, competía directamente con Kodacolor de Kodak en todo el mundo. Pero también Fuji fabricaba cámaras. Vendía químico de revelado, papel y tenían una marca bastante fuerte en fotografía profesional. Pero a diferencia de Kodak, en Fujifilm vieron venir el cambio digital y tomaron decisiones valientes. Y te estarás preguntando, ¿qué fue lo que hizo diferente Fujifilm? Veamos. Empezaron con la diversificación de sus negocios antes de la crisis. Ya en los años 90, Fujifilm empezó a invertir en otras industrias. Notaron que los químicos que usaban para revelar fotos también podían usarse en cosméticos, en medicina, en materiales electrónicos, como pantallas de LCD, por ejemplo, y en fármacos para formulaciones bioquímicas. Así que mientras Kodak seguía apostándole al carrete fotográfico, Fujifilm creó nuevas líneas de negocio usando el conocimiento que ya tenía en química, en física de materiales y en el procesamiento de imágenes. Fujifilm, conocida por sus películas fotográficas, empezó a reinventarse, entrando en sectores de cosméticos y farmacéuticos. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo primero que me llama la atención es lo de Fujifilm y la cosmética. ¿Cómo pasó de las películas fotográficas a tratar la piel de las personas? En el año 2007, Fujifilm lanzó Hasta Lift, su línea de productos cosméticos. Una iniciativa que aprovechó su experiencia en tecnologías relacionadas con las fotos, por ejemplo, la investigación en colágeno, el control de la luz, la antioxidación y la nanotecnología. Originalmente, todo eso lo habían investigado pensando en desarrollar y preservar la calidad de las imágenes fotográficas, pero encontraron una aplicación en el cuidado de la piel, ayudando a combatir el envejecimiento y a mejorar la elasticidad de la piel. Vaya giro. Entonces, empezaron a incursionar en la industria farmacéutica mediante adquisiciones estratégicas como corporación. En el año 2008, Fujifilm adquirió la empresa Toyama Chemical, que estaba especializada en productos farmacéuticos.
Esta adquisición de Toyama le permitió a Fuji desarrollar medicamentos como Avigan o Favipiravir, un antiviral que fue muy notorio durante brotes de enfermedades como el ébola y después en investigaciones relacionadas con el COVID-19. Pero además, Fujifilm estableció su división Diosynth Biotechnologies. Fujifilm Diosynth Biotechnologies, una organización dedicada al desarrollo y fabricación de productos biofarmacéuticos. Aunque ahora que me quedo pensando en el nombre, tal vez se diga Diosynth Biotechnologies. El caso es que invirtieron fuera de Japón, por ejemplo, con una planta en Carolina del Norte, en Estados Unidos, con una inversión de más o menos $1.200 millones para aumentar la capacidad de producción de cultivos celulares a gran escala. Eso era diversificarse. Pero además, es como si Fujifilm hubiera aceptado la fotografía digital desde el principio. No dudaron en lanzar cámaras digitales propias. En el año 1988 lanzaron la DS-1P. Era una de las primeras cámaras de verdad digitales de fotografía. No era de video. Guardaba las fotos en una tarjeta de memoria SRAM. Y luego vinieron modelos que fueron populares en Japón, como la FinePix, que se vendió durante más de una década. Y mientras Kodak temía perder las ganancias de revelado, lo que cobraban por revelar rollos fotográficos, Fujifilm creó sus propias impresoras y servicios digitales para seguir en contacto con los consumidores. No se enfocaron en proteger el negocio antiguo, más bien en reemplazarlo desde adentro, cuando vieron venir el cambio. Sí, sé que suena a que estoy romantizando lo que hizo Fujifilm, pero esto es lo que he encontrado en la documentación. En 2004, Fujifilm publicó un plan llamado el Segundo Renacimiento. Un plan, o incluso más que un plan, un mapa para transformar a la empresa. Reducían personal en áreas que estaban en declive, como por ejemplo el área de películas fotográficas, pero reubicaban el talento en áreas de crecimiento. Así, personas que estaban trabajando en Fujifilm haciendo rollos de película podían pasar a trabajar en las áreas de salud, de cosmética, de imágenes digitales o de impresión industrial. ¿Y cómo les fue? Bueno, la historia dice que Kodak terminaría declarándose en bancarrota en el año 2012, mientras que Fujifilm estaba lanzando nuevas divisiones e invirtiendo en biotecnología, creando cámaras digitales de gama alta, sacó las Fujifilm X Pro y las XT, y vendiendo cremas para la piel con tecnología sacada de la protección de película fotográfica. Para el momento en que publicamos este podcast, Fujifilm sigue viva y es una de las pocas compañías que sobrevivió al colapso de la fotografía analógica, porque logró reinventarse exitosamente. Y te preguntarás posiblemente, ¿y Kodak no reaccionó? Sí que lo hizo. Para este punto de la historia ya no se puede decir que Kodak no viera venir el cambio. La electrónica estaba ahí. El video digital estaba ahí. Las cámaras sin rollo ya existían. De hecho, Kodak las inventó. Y alrededor otras empresas empezaron a moverse. Algunas con más decisión y otras con menos miedo que Kodak a romper lo que ya estaba funcionando. Pero no terminamos el episodio con un ganador ni con un perdedor. Terminamos con algo más inquietante. La sensación de que el futuro ya estaba en marcha y no todos avanzaban al mismo ritmo. Y la historia sigue. En el próximo episodio vamos a ver qué pasa cuando ese desfase de ritmos empieza a notarse de verdad. Cuando las decisiones dejan de ser experimentos y empiezan a tener consecuencias. Porque a partir de aquí, Kodak, que
que ya estaba viendo el cambio, empezó a reaccionar frente a él. Y seguramente crees que ya sabes lo que pasa. Puede que pienses que esta historia ya la conoces, que el final está claro, pero lo que viene no es el final que te contaron. Es el camino que casi nunca se explica. Y ahí es donde esta historia se vuelve realmente incómoda. En el próximo episodio aparece alguien que no encaja en el mito Kodak, que no trabajó desde el comienzo en Rochester, que no venía del laboratorio y que terminó cambiando el rumbo de la empresa. En el próximo episodio entra en escena un personaje del que casi nadie habla, y es español. ¿A que nadie te había contado que un hombre español estuvo en el centro de la decisión más polémica en toda la historia de Kodak? Sin este español, la historia no se entiende del todo. Te espero en el próximo episodio. El siglo XXI es hoy.com.